Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de la Ouija. En el corazón de Greenwood, un pueblo donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las hojas cayendo suavemente de los árboles, vivía Leo, un joven cuya alma inquieta latía con el deseo de descubrir lo que se escondía más allá de la aparente tranquilidad de su mundo. Para Leo, la vida en Greenwood era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores vibrantes de la aventura y el misterio. Un sábado por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Leo decidió explorar el desván de su abuela. Era un espacio repleto de recuerdos, donde cada objeto contaba una historia y el polvo danzaba en los haces de luz que se filtraban a través de las rendijas del techo. Mientras rebuscaba entre cajas olvidadas y libros antiguos, sus dedos tropezaron con algo inesperado, un tablero de Ouija envuelto en un paño negro que parecía absorber la poca luz que había en la habitación. La curiosidad de Leo se encendió como una llama. Había escuchado historias sobre la Ouija, relatos que mezclaban el miedo con la fascinación, advertencias que se perdían entre susurros de tentación. Sin embargo, la advertencia inherente a esos relatos se desvanecía frente a la promesa de un secreto esperando ser descubierto. ¿Qué daño podría haber en probar?, se preguntó, una pregunta que resonaría en los días venideros como un eco de advertencia no atendida. Con una mezcla de emoción y un leve temblor de anticipación, Leo decidió que la mejor manera de explorar este misterio era compartiéndolo con sus amigos más cercanos. Imaginaba una noche llena de risas y sustos sin consecuencias, una aventura que contarían en los años venideros. Así, con el tablero de Ouija bajo el brazo, bajó del desván, inconsciente de que este acto sencillo marcaría el inicio de una cadena de eventos que transformarían no solo su vida, sino la de todos los involucrados. La invitación fue hecha y la fecha quedó establecida. Una noche de luna llena, el símbolo de lo desconocido y lo místico, sería el telón de fondo para su encuentro. Leo y sus amigos, reunidos en torno al tablero, no sabían que estaban a punto de abrir una puerta a lo desconocido, una puerta que una vez abierta no sería tan fácil de cerrar. Mientras tanto, Greenwood seguía su curso, ajeno al susurro de la curiosidad que se había despertado en el corazón de uno de sus jóvenes habitantes. Pero el destino, como pronto descubrirían, tiene una forma peculiar de entrelazar los hilos de lo ordinario con los de lo extraordinario, tejiendo una historia que dejaría una marca indeleble en el tejido de su comunidad. Bajo el manto opresivo de una luna llena que colgaba baja en el cielo, teñida de un rojo sanguíneo que presagiaba algo ominoso, Leo y sus amigos se congregaron en el sótano abandonado de una casa en ruinas a las afueras de Greenwood. Las paredes, consumidas por el musgo y la historia, susurraban secretos olvidados, mientras el viento gemía a través de las grietas, portando consigo el frío de la noche y el aliento de lo desconocido. El aire estaba cargado de electricidad, de expectativas y miedos apenas contenidos. El tablero de Ouija, colocado ceremoniosamente en el centro de un círculo formado por velas negras, parecía un altar dedicado a lo arcano. La luz parpadeante de las llamas proyectaba sombras danzantes sobre sus rostros, transformándolos momentáneamente en espectros atormentados por las decisiones que estaban a punto de tomar. Con una mezcla de valentía y temeridad, impulsados por la adrenalina y la curiosidad juvenil, comenzaron el ritual de invocación. Las palabras, extraídas de un libro antiguo que Leo había encontrado entre los objetos del desván, resonaban en el espacio confinado, más potentes de lo que ninguno de ellos había anticipado. «Espíritus de la noche, os convocamos», declamaron, con una voz que trataba de ocultar el temblor inherente a su temor. El planchet, inicialmente inmóvil bajo la presión de sus dedos temblorosos, cobró vida de manera abrupta, deslizándose con una fuerza y propósito que los dejó paralizados. Se movía de letra en letra, deletreando mensajes que helaron la sangre en sus venas. «Estoy aquí», anunció la entidad a través del tablero, su presencia ya indiscutible,
envolviendo la habitación en una atmósfera aún más densa de desasosiego. A medida que la sesión avanzaba, el aire se tornaba más pesado, casi como si se solidificara, dificultando la respiración. Los susurros, apenas perceptibles al principio, se intensificaron, transformándose en voces que no pertenecían a este mundo, murmurando promesas y advertencias en un idioma que, aunque desconocido, transmitía un mensaje claro de peligro. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo al grupo en una oscuridad total. El frío se intensificó, como si la temperatura hubiera caído varios grados en cuestión de segundos. Los amigos, ahora aterrorizados, se aferraban unos a otros, sus ojos luchando por adaptarse a la oscuridad, buscando desesperadamente una salida de la pesadilla en la que se habían sumido. En ese momento de caos y terror, se dieron cuenta de que habían despertado algo que estaba más allá de su comprensión, algo antiguo y malévolo que había estado esperando, pacientemente, en las sombras. La noche de curiosidad se había transformado en una lucha por su sanidad y posiblemente por su supervivencia. La invocación había sido un éxito, pero el precio de su osadía estaba a punto de ser revelado, un precio que podría ser demasiado alto para pagar. Después de aquella noche marcada por la invocación, Greenwood ya no era el mismo para Leo y sus amigos. Una sombra espesa, impregnada de un mal antiguo, se había enraizado en sus vidas, tejiendo su oscuridad en el tejido mismo de su existencia. Los días, una vez llenos de luz y color, ahora parecían ahogados en una perpetua penumbra, como si el sol hubiera perdido su batalla contra un crepúsculo eterno. Los fenómenos extraños comenzaron casi de inmediato. Objetos personales desaparecían para luego ser encontrados en lugares imposibles, como si hubieran sido movidos por manos invisibles. Los espejos reflejaban figuras sombrías que se esfumaban al segundo vistazo, dejando tras de sí una sensación de ser observado. Pero lo más perturbador eran los susurros, voces susurrantes que solo ellos podían oír, promesas de desgracia envueltas en el eco de risas burlonas. Una noche, mientras la niebla se arrastraba como dedos fríos a través de las calles de Greenwood, el grupo decidió enfrentar lo que habían desatado. Reunidos en la misma casa abandonada, intentaron comunicarse nuevamente a través del tablero, buscando cerrar el portal que habían abierto descuidadamente. Pero la entidad que habían convocado tenía otros planes. La sesión comenzó con una tensión palpable, cada pregunta formulada con una mezcla de miedo y esperanza. Sin embargo, la atmósfera cambió bruscamente cuando el planchet se movió hacia el no, rechazando cada intento de despedida. Fue entonces cuando la tragedia golpeó con una brutalidad inesperada. Marcos, el más escéptico del grupo, y quien había insistido en participar esa noche a pesar de sus dudas, comenzó a convulsionar, su cuerpo sacudido por espasmos violentos mientras una voz que no era la suya resonaba en el aire, llenando el espacio con un lamento de dolor y furia. Los amigos, paralizados por el terror, apenas pudieron reaccionar antes de que una fuerza invisible lo levantara y lo lanzara contra la pared con una fuerza sobrenatural. Su cabeza golpeó el ladrillo con un sonido sordo y su cuerpo cayó al suelo, inerte, la vida extinguida en sus ojos antes incluso de que tocaran el suelo. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía devorar incluso el sonido de sus propios latidos. La oscuridad se cernía sobre ellos con un peso abrumador, un manto de desesperación y culpa que los envolvía. La muerte de Marcos fue el precio de su curiosidad, un recordatorio brutal de que habían traspasado un umbral hacia lo desconocido del cual no había retorno. En los días que siguieron, el grupo se disolvió, cada uno encerrado en su propio tormento, acosado por la culpa y el miedo. La entidad, lejos de desaparecer, parecía alimentarse de su sufrimiento, sus sombras alargándose con cada noche que pasaba, una presencia constante que le recordaba su fatal error. La tragedia había marcado a Leo y a los sobrevivientes con una cicatriz profunda, un recordatorio eterno de que algunos secretos deberían permanecer ocultos y que algunas puertas, una vez abiertas, podrían no cerrarse jamás.
La oscuridad que habían invitado a Greenwood se había enraizado demasiado profundo y la sombra de Marcos los perseguiría, un fantasma entre las sombras, un susurro en la oscuridad que nunca cesaría. Las semanas siguientes a la trágica pérdida de Marcos fueron un torbellino de dolor y oscuridad para Leo y los demás. La sombra de la culpa los envolvía tan densamente como la niebla que se arrastraba por las calles de Greenwood. Sin embargo, en el corazón de Leo, una determinación férrea comenzó a tomar forma. No podía permitir que la muerte de su amigo fuera en vano, ni que la oscuridad que habían desatado siguiera consumiendo sus vidas y la del pueblo que amaban. Consciente de que debían actuar, Leo convocó a los restantes miembros del grupo para un último encuentro. Esta vez, su reunión tuvo lugar en un claro del bosque cercano a Greenwood, un lugar donde la luz de la luna llena podía bañarlos sin obstáculos, otorgándoles la claridad y la fuerza que tanto necesitaban. Armados con conocimientos antiguos, recabados de libros olvidados y sabios del pueblo, prepararon un ritual de purificación y cierre, esperando restablecer el equilibrio que habían roto. El aire frío de la noche vibraba con energía mientras formaban un círculo alrededor de un nuevo conjunto de símbolos protectores, cada uno sosteniendo una vela blanca, símbolo de pureza y luz. Con voces unidas, comenzaron a recitar un encantamiento de despedida, una plegaria a las fuerzas de la naturaleza y al espíritu de Marcos, pidiendo perdón y liberación. A medida que las palabras del ritual fluían, una brisa suave comenzó a soplar, llevándose consigo el peso de la oscuridad. Las velas parpadearon pero no se apagaron, como si la misma luz luchara por permanecer ante la sombra. Y entonces, en el momento más álgido del ritual, una figura etérea se materializó brevemente ante ellos. Era Marcos, su rostro sereno, ofreciéndoles una última mirada de despedida y con ella su perdón. La presencia se disipó tan rápidamente como había aparecido, pero su mensaje fue claro. Había esperanza aún después de la oscuridad y la posibilidad de redención incluso en los errores más graves. Con el amanecer, la oscuridad que había acechado Greenwood comenzó a retroceder y aunque la cicatriz de lo ocurrido nunca desaparecería completamente, la luz empezó a abrirse camino a través de las sombras. Leo y sus amigos, marcados por la experiencia, se prometieron honrar la memoria de Marcos viviendo vidas que reflejaran las lecciones aprendidas de aquellos eventos sombríos. Se convirtieron en guardianes silenciosos de Greenwood, protegiendo al pueblo de las sombras que una vez los habían consumido. El cierre del círculo no fue solo el fin de su pesadilla, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno donde la luz brillaba más fuerte por haber conocido la oscuridad. Aunque el camino hacia la redención estaba lleno de recuerdos dolorosos, también lo estaba de esperanza, la promesa de que después de la noche más oscura siempre vendría el amanecer. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder El Alma Mula, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de las pesadillas de Elena, con su espíritu aventurero ligeramente atemperado por la ansiedad. Elena enfrentaba una nueva realidad. La habitación que una vez compartió con su hermano mayor ahora le pertenecía solo a ella. La ausencia de su hermano, quien había partido hacia la universidad en busca de sus sueños, dejó un vacío no solo en la habitación, sino también en el corazón de Elena. Aunque anhelaba su independencia, no podía negar el nudo de inquietud que se formaba en su estómago cada vez que caía la noche. La casa de los Martínez, una estructura antigua heredada de generaciones pasadas, estaba llena de crujidos y susurros que tomaban vida propia bajo el manto de la oscuridad. Elena siempre había sido valiente, pero algo en la quietud de su nueva soledad la hacía más consciente de los sonidos nocturnos, de las sombras danzantes que proyectaban los árboles contra su ventana.
La primera noche sola fue la más difícil. Elena se acostó temprano, tratando de convencerse de que era solo otra noche, que el miedo era solo producto de su imaginación. Sin embargo, cada sombra parecía esconder una figura acechante, cada ruido un susurro del pasado. Recordó las historias que su abuela contaba, leyendas de espíritus y misterios que rodeaban su hogar ancestral. Historias que antes alimentaban su amor por lo desconocido, ahora avivaban las llamas de su ansiedad. Con la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas, Elena se envolvió en sus cobijas, intentando encontrar consuelo en el calor de su cama. Pero el silencio de la casa se sentía opresivo, casi palpable, como si ocultara secretos en cada esquina, en cada sombra que se movía con la brisa nocturna. Decidida a no dejar que el miedo la venciera, Elena se levantó y encendió todas las luces, ahuyentando las sombras y con ellas parte de su temor. Armada con un libro, intentó distraer su mente, sumergiéndose en historias de valentía y aventura, esperando encontrar en sus páginas la fuerza para enfrentar la suya propia. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el sueño le fue esquivo. Pasó la noche en vela, escuchando el susurro del viento y el crujir de la casa, sintiendo la presencia de algo más, algo que no podía ver pero que llenaba el espacio con su ausencia. Al alba, exhausta pero desafiante, Elena sabía que esta batalla contra sus miedos era solo el comienzo. Estaba determinada a enfrentar lo que viniera, a reclamar su independencia y a descubrir los secretos que se escondían en la oscuridad. Esta noche había sido solo una prueba, y ella estaba lista para lo que siguiera. Con la primera noche de insomnio y ansiedad a sus espaldas, Elena se propuso enfrentar sus miedos de manera proactiva. La idea de pasar otra noche en vela, atormentada por sombras y sonidos imaginarios, era insoportable. Determinada a recuperar su paz, comenzó a investigar métodos para superar el miedo a la oscuridad y a lo desconocido. Elena transformó su habitación en un santuario de tranquilidad. Velas aromáticas adornaban las mesitas de noche, emitiendo un suave resplandor y un olor calmante que llenaba el espacio. Compró cortinas más gruesas para bloquear las sombras danzantes de los árboles contra su ventana y creó una lista de reproducción de música suave para ahogar los crujidos y susurros de la casa antigua. Cada noche, antes de acostarse, Elena adoptó una nueva rutina. Comenzaba con una meditación breve, centrándose en su respiración y en la sensación de seguridad que su habitación redecorada le proporcionaba. Luego, se sumergía en las páginas de un libro, permitiendo que las historias de aventuras lejanas y héroes valientes la transportaran a mundos donde el miedo era solo un obstáculo a superar. Poco a poco, las noches se hicieron más fáciles. La música y la lectura se convirtieron en refugios seguros, y las velas aromáticas en guardianes silenciosos que mantenían a raya las sombras. Elena comenzó a sentirse orgullosa de su progreso. Cada noche sin incidentes era una victoria, un paso más hacia la superación de su miedo. Sin embargo, justo cuando Elena empezaba a creer que había dejado atrás sus temores nocturnos, comenzaron las pesadillas. Inicialmente eran apenas sueños inquietantes, pero pronto se intensificaron, convirtiéndose en visiones terroríficas que bordeaban lo real. En ellas, una sombra oscura la perseguía incansablemente, susurrando su nombre con una voz que helaba la sangre. Despertaba cada mañana exhausta, como si realmente hubiese estado corriendo toda la noche. Las líneas entre la vigilia y el sueño comenzaron a difuminarse, dejando a Elena preguntándose si las sombras que veía en los rincones de su habitación eran simples vestigios de sus pesadillas, o si algo más siniestro se escondía en la oscuridad. La lucha interna de Elena se intensificó. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma y la racionalidad, el miedo que había creído superar se arraigaba más profundo, alimentado por las pesadillas que ahora invadían sus noches. Determinada a encontrar una solución, Elena sabía que enfrentar lo que le esperaba en la oscuridad era el único camino hacia la verdadera superación. Lo que no anticipaba era que su búsqueda de paz
la llevaría a descubrir secretos largamente ocultos en las sombras de su hogar ancestral. Elena se encontró atrapada en un ciclo implacable de sueños perturbadores que drenaban su energía y empañaban sus días con una niebla de inquietud. Las pesadillas, una vez simples ecos de sus miedos, habían evolucionado en horrores vívidos que desdibujaban la línea entre el sueño y la vigilia. Cada noche, la sombra oscura de sus sueños parecía cobrar más fuerza, acechándola por los pasillos de su mente y cada vez más por los de su propia casa. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía de sombras el interior de la casa, Elena decidió enfrentar su realidad. Armada con una linterna y un corazón tembloroso pero decidido, exploró cada rincón de su hogar, buscando una explicación tangible a sus miedos nocturnos. Su búsqueda la llevó al ático, un lugar que, a pesar de los años vividos en la casa, siempre había evitado. El ático estaba lleno de cajas viejas, muebles cubiertos de polvo y libros antiguos que crujían al abrirse. Mientras Elena hurgaba entre los recuerdos familiares, su linterna iluminó un diario desgastado por el tiempo, escondido entre las páginas de un libro de leyendas locales. Con manos temblorosas, abrió el diario, descubriendo que había pertenecido a su tatarabuela, una mujer de la que solo había oído menciones vagas en las historias de su abuela. Las páginas del diario revelaban una vida marcada por el amor y la tragedia, entrelazadas con relatos de fenómenos inexplicables que asolaban la casa. La tatarabuela de Elena escribió sobre una presencia oscura que la perseguía, una sombra que ella creía era el espíritu de un amor perdido, condenado a vagar por la casa debido a un pacto olvidado. Con cada página, Elena sentía como la historia de su antepasada resonaba con sus propias experiencias nocturnas, ofreciéndole una posible explicación a las sombras que la acosaban. Empujada por una mezcla de miedo y fascinación, Elena dedicó los días siguientes a investigar más sobre su familia y la historia de la casa. Descubrió que la leyenda de la sombra no era solo una historia de su tatarabuela, sino una que se había repetido a lo largo de generaciones, siempre en silencio, siempre en secreto. Con la determinación de poner fin a este ciclo de terror, Elena ideó un plan para confrontar la presencia que había atormentado a su familia durante tanto tiempo. Armándose de valor y de conocimientos recién adquiridos sobre rituales antiguos y protección espiritual, preparó todo para una confrontación final. La noche elegida para el enfrentamiento llegó rápidamente, y con ella, una tormenta que parecía resonar con la intensidad de su propia batalla interna. Elena ahora no solo luchaba por recuperar sus noches de paz, sino también por liberar a su familia de una maldición ancestral. Se encontraba en el umbral de descubrir si la sombra en sus sueños era simplemente el reflejo de su miedo o si algo más profundo y oscuro habitaba en las paredes de su hogar. La noche se cernía sobre la casa de los Martínez como un manto pesado, cargado de presagios y susurros del pasado. Elena, con cada paso que daba por los pasillos oscuros hacia el corazón de la casa, sentía como el peso de generaciones la seguía, susurrando historias de miedo y valentía. Esta noche estaba decidida a poner fin a la maldición que había acechado a su familia, a liberarse de las cadenas del terror que la habían retenido. La tormenta fuera rugía en simpatía, o tal vez en advertencia, mientras Elena preparaba el espacio para el ritual. Velas formaban un círculo alrededor de ella, su luz parpadeante luchando contra la oscuridad que se apretaba contra las ventanas. En el centro, el diario de su tatarabuela, abierto en una página que describía el ritual antiguo que esperaba, podría apaciguar al espíritu y liberar a su familia de su influencia. Con el corazón latiendo en un eco tembloroso contra el sonido de la lluvia, Elena comenzó a recitar las palabras antiguas, su voz firme a pesar del miedo que la carcomía por dentro. A medida que avanzaba en el ritual, la atmósfera en la habitación comenzó a cambiar, el aire cargándose con una electricidad palpable, como si la misma casa retuviera la respiración. Entonces, en el clímax del ritual, una figura sombría comenzó a tomar forma frente a Elena. Era una sombra densa, casi sólida,
que vibraba con una energía antigua y triste. La figura no habló, pero su presencia llenó la habitación con una sensación de desesperación y anhelo inquebrantable. Elena, sosteniendo el diario de su tatarabuela como un escudo, enfrentó a la sombra con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. «Te libero», susurró Elena, su voz cortando el silencio con la claridad de una campana. «Libero a mi familia de tu presencia. Que encuentres paz y descanso». Con esas palabras, una ráfaga de viento estalló en la habitación, apagando las velas y arrojando a Elena hacia atrás. Pero en lugar de oscuridad, una luz suave comenzó a filtrarse por las ventanas, disipando la sombra hasta que no quedó nada. Elena yacía en el suelo, observando cómo el amanecer comenzaba a despejar la tormenta, llenando la habitación con una nueva luz. La sensación de opresión había desaparecido, reemplazada por una paz que no había sentido en años. En los días siguientes, la casa de los Martínez parecía diferente a los ojos de Elena. Las sombras ya no escondían terrores, sino simplemente recuerdos de una lucha enfrentada y superada. Elena había liberado no solo a su familia de una maldición ancestral, sino que también se había liberado a sí misma de la prisión de su propio miedo. La historia de Elena se convirtió en un testimonio de valentía y enfrentamiento contra las sombras del pasado. Aunque las noches aún traían consigo susurros del viento y crujidos de la casa antigua, ahora eran sonidos de un hogar vivo, lleno de historias de miedo enfrentado con valentía, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que espera ser descubierta. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder El perro familiar, una terrorífica historia de nuestro canal. Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de La visita al cementerio. Era una tarde brumosa de octubre, cuando la familia Vázquez se preparaba para su tradicional visita al cementerio de su pequeño pueblo, enclavado entre bosques densos y montañas que se perdían en la neblina. Este ritual anual era una forma de mantener viva la memoria de aquellos que habían partido, una práctica arraigada en las creencias y tradiciones de la comunidad. Sofía, la hija menor de la familia, sentía una mezcla de curiosidad y temor por el cementerio. A sus 12 años, las historias de fantasmas y espíritus que sus amigos compartían en la escuela habían alimentado su imaginación, convirtiendo este lugar en un escenario de misterio y aventura. La familia Vázquez, junto con otros parientes que se habían reunido para la ocasión, cruzó las antiguas puertas del cementerio justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Mientras caminaban por los senderos flanqueados por tumbas y mausoleos, Sofía se adelantó, atraída por la aura mística del lugar. Al desviarse ligeramente del camino principal, Sofía se encontró ante una sección del cementerio que parecía más antigua y olvidada que el resto. Fue entonces cuando una tumba en particular capturó su atención. A diferencia de las demás, que mostraban el desgaste del tiempo y la negligencia, esta resplandecía con un color rosa inusual, casi vibrante, que contrastaba fuertemente con el gris de su entorno. Intrigada, Sofía se acercó para examinarla mejor. La tumba estaba adornada no solo con flores frescas, sino también con una variedad de juguetes que parecían haber sido dejados allí recientemente. Una placa desgastada por el tiempo y las inclemencias del clima revelaba el nombre de la difunta. Lucía, una niña que había muerto hace décadas, pero cuya memoria seguía siendo honrada. La curiosidad de Sofía se transformó en fascinación. Mientras observaba los juguetes, un oso de peluche con un ojo faltante pareció llamarla, como si le susurrara historias de un pasado lejano. Recordando las advertencias de su abuela acerca de no tomar nada del cementerio, Sofía dudó por un momento. Sin embargo, el impulso de poseer ese objeto, de tener un vínculo tangible con el misterio de la tumba rosa, fue más fuerte. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, Sofía tomó el oso de peluche
y lo escondió rápidamente en su abrigo. Con el corazón latiendo aceleradamente por la emoción y el temor a ser descubierta, regresó con su familia, sin saber que este acto inocente desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras la familia Vázquez dejaba atrás el cementerio, una brisa fría sopló a través de las tumbas y por un momento pareció llevar consigo un susurro de advertencia, un eco del más allá que Sofía no logró captar entre el ruido de las hojas caídas. La noche caía sobre el pueblo y con ella las sombras comenzaban a tejer su oscuro manto alrededor de la joven Sofía. La noche siguió a la visita al cementerio con una quietud inusual, como si el mismo aire esperase con bated breath los acontecimientos que Sofía había desencadenado. Encerrada en su habitación, la joven examinaba el oso de peluche bajo la luz tenue de su lámpara. El juguete, aunque desgastado por el tiempo y la soledad de la tumba rosa, poseía una belleza melancólica. Un ojo oscuro y brillante la miraba fijamente, mientras el espacio vacío del otro parecía ocultar secretos insondables. A pesar de la advertencia resonando en su mente, la fascinación de Sofía por el objeto era palpable. Recordó las palabras de su abuela, dichas en tono bajo y serio, una mezcla de miedo y respeto hacia las antiguas creencias del pueblo. Lo que descansa con los muertos, con ellos debe permanecer. Tomar algo de un cementerio es invitar a sus espíritus a seguirte a casa. Pero la curiosidad de Sofía, ahora mezclada con un sentimiento de rebeldía, la impulsó a ignorar tales advertencias. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes de la tumba rosa y de la niña llamada Lucía invadían su mente, entrelazándose con sombras que susurraban y se retorcían en las esquinas de su habitación. Despertó sobresaltada varias veces, con la sensación de no estar sola, de que algo o alguien más estaba presente, observándola desde la oscuridad. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de eventos extraños y aterradores que comenzaron a ocurrir en la casa de los Vázquez. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación, risas infantiles que resonaban en pasillos vacíos y un frío persistente que se cernía sobre la familia, especialmente cerca de Sofía y su habitación. Una noche, mientras la familia cenaba, el aire se llenó de un olor dulzón, reminiscente de flores marchitas. La madre de Sofía, perpleja, buscó el origen del aroma, pero no encontró ninguna fuente. Sin embargo, Sofía sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel olor provenía del cementerio, un recordatorio fantasmal del oso de peluche y su verdadera dueña. La situación escaló cuando Sofía, incapaz de soportar más noches en vela y atormentada por la culpa, confesó a su abuela lo que había hecho. La anciana escuchó pálida la historia de su nieta y sus ojos se llenaron de un miedo profundo. «Debemos devolverlo», dijo con voz temblorosa, «antes de que sea demasiado tarde. Has despertado algo que nunca debió ser molestado». Decididas a corregir el error, Sofía y su abuela planearon regresar al cementerio a la mañana siguiente, con la esperanza de apaciguar al espíritu perturbado de Lucía. Lo que no sabían era que la cadena de sucesos desencadenados por el acto de Sofía ya había cobrado vida propia, tejiendo un velo de oscuridad y misterio que no sería fácil de disipar. La casa de los Vázquez, antes un refugio de amor y calidez, se había transformado en un escenario de pesadilla desde que Sofía trajo a casa el oso de peluche del cementerio. La atmósfera se cargaba con una electricidad fría y sombras inquietantes danzaban en las esquinas de las habitaciones cuando nadie las miraba directamente. Pero era en las noches cuando la verdadera horror se desataba. Sofía se encontraba atrapada en un ciclo de terror nocturno. Cada noche, justo cuando el reloj marcaba las 3 de la madrugada, se despertaba sobresaltada por la sensación de dedos helados rozando sus pies. Al abrir los ojos, el cuarto estaba bañado en una oscuridad impenetrable, más profunda que la simple ausencia de luz. Y allí, en el umbral de su puerta,
se materializaba una figura pequeña y sombría, una niña de contornos difusos, con un vacío oscuro donde debería haber estado uno de sus ojos. La primera vez que Sofía vio la aparición, quiso gritar, pero el miedo paralizó su voz en la garganta. La figura se quedaba inmóvil, observándola, antes de desvanecerse lentamente con el primer rayo de luz del amanecer. A la mañana siguiente, Sofía intentó convencerse de que había sido solo una pesadilla, pero las marcas frías en sus pies decían lo contrario. La familia Vázquez, preocupada por el cambio drástico en el comportamiento y la salud de Sofía, buscó ayuda en todas las formas posibles. Médicos, psicólogos y hasta sacerdotes visitaron la casa, cada uno ofreciendo su propia explicación y solución. Pero ninguno pudo detener las manifestaciones paranormales que ahora plagaban su hogar. Fue la abuela de Sofía, con su sabiduría nacida de las antiguas tradiciones del pueblo, quien finalmente entendió la gravedad de la situación. Sabía que no estaban lidiando con simples trucos de la mente o enfermedades del cuerpo, sino con algo mucho más antiguo y peligroso, una maldición desatada por la perturbación de los muertos. Armadas con determinación y una profunda sensación de temor, Sofía y su abuela regresaron al cementerio, llevando consigo el oso de peluche, ahora objeto de una oscura maldición. La neblina matutina envolvía el lugar, dándole un aspecto etéreo, como si estuvieran caminando en un limbo entre el mundo de los vivos y los muertos. Al llegar a la tumba rosa de Lucía, colocaron el oso sobre la lápida, acompañado de un ramo de flores frescas y una disculpa susurrada al viento. Esperaban que este gesto de respeto y arrepentimiento fuera suficiente para apaciguar el espíritu de la niña y detener la maldición. Sin embargo, al volver a casa, se dieron cuenta de que su pesadilla estaba lejos de terminar. Los fenómenos paranormales se intensificaron, como si la devolución del oso hubiera enfurecido aún más al espíritu de Lucía. Sofía y su familia se vieron obligados a enfrentar la realidad de que habían desencadenado una fuerza que no comprendían, una que no se aplacaría con simples actos de contrición. La desesperación se apoderó de la familia Vázquez mientras buscaban frenéticamente una solución. La clave para romper la maldición y restaurar la paz en su hogar yacería en un enfrentamiento directo con las sombras que habían invitado inadvertidamente a sus vidas. Con la situación en casa deteriorándose rápidamente, la familia Vázquez comprendió que enfrentaban un mal que iba más allá de su comprensión. Las visitas nocturnas se volvieron más intensas, y la figura de la niña, una vez apenas un susurro en la oscuridad, ahora se manifestaba con una presencia casi física, arrastrando cadenas de frío paranormal a su paso. La desesperación llevó a Sofía y su abuela a buscar la ayuda de una médium local, conocida por su capacidad para comunicarse con el más allá. La médium, una mujer de edad avanzada con ojos que habían visto más allá de lo que la mayoría podría soportar, escuchó su historia con una seriedad sombría. Tras un momento de reflexión, acordó ayudarlas, advirtiendo que el camino para apaciguar al espíritu de Lucía sería tanto peligroso como revelador. La noche designada para el ritual llegó, envuelta en un manto de silencio que parecía sofocar incluso el crujir de las hojas bajo los pies. La médium, Sofía, y su abuela se reunieron alrededor de la tumba rosa, ahora bajo la luz pálida de la luna llena. El aire se cargó con una electricidad espectral mientras la médium comenzaba a invocar al espíritu de Lucía, su voz elevándose y cayendo en un cántico que era tan antiguo como el tiempo. Mientras las palabras llenaban el aire, una brisa fría se levantó, arremolinándose alrededor de las tres figuras. De repente, la temperatura cayó y una figura etérea emergió de la tumba, los ojos de la niña brillando con una luz sobrenatural. Era Lucía, su rostro eternamente joven marcado por una expresión de soledad y desesperación. La médium habló entonces, su voz firme a pesar del miedo que luchaba por asomarse. Le pidió a Lucía que compartiera su historia.
que revelara por qué su espíritu no encontraba descanso. Con una voz que era como el viento entre las hojas secas, Lucía contó su historia. No era venganza lo que buscaba, sino la compañía que le había sido negada en la muerte, la misma soledad que había marcado sus días en vida. Comprendiendo por fin el dolor del espíritu, Sofía, a través de lágrimas, prometió visitar a Lucía cada año, llevarle juguetes nuevos y, lo más importante, recordarla, asegurándole que nunca estaría sola de nuevo. La médium guió a Sofía y su abuela en un pacto de paz, ofreciendo al espíritu de Lucía palabras de consuelo y promesas de recuerdo. A medida que el pacto se sellaba, la figura de Lucía comenzó a desvanecerse, una sonrisa triste pero pacífica adornando su rostro por primera vez en décadas. La temperatura comenzó a subir lentamente y la presión en el aire se alivió, como si una puerta largamente cerrada se hubiera abierto y cerrado una última vez. En los días y semanas que siguieron, la casa de los Vázquez volvió a la normalidad. Las manifestaciones paranormales cesaron y Sofía encontró paz en sus noches, ya no atormentada por visitas espectrales. La familia había aprendido una lección invaluable sobre el respeto hacia los muertos y la importancia de la memoria y la compañía. Cada año, como prometieron, Sofía y su abuela regresan al cementerio para honrar a Lucía, manteniendo viva su memoria y asegurándose de que, aunque en el más allá, ella nunca esté sola. La maldición había sido rota, no a través de exorcismos o confrontaciones, sino mediante el entendimiento y la compasión hacia aquellos que han partido. Así, la historia de Lucía, la niña de la tumba rosa, se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio eterno de que algunas almas solo buscan ser recordadas y amadas, incluso en la muerte. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder. El taxista, una terrorífica historia de nuestro canal.